Escuela Politécnica del Ejército. Tema: caracterización de un proyecto. Autora: Jenny Suatunce. Definición de un proyecto. Es la integración de una serie de procedimientos y actividades, haciendo uso de una metodología definida, que permite lograr los objetivos y metas de la manera más eficiente y efectiva. Elementos para identificar posibles proyectos, para lo cual nosotros debemos ver cuáles son los motivos de un proyecto. Primeramente, pueden ser cambios demográficos. Esto se refiere a cambios en la distribución de grupos humanos dentro de una entidad. Micromercado. Se refiere a la necesidad de atender a segmentos de usuarios muy específicos y donde se requieren de productos y servicios adecuados. Volatilidad corporativa. Se refiere o es la necesidad de llegar a acuerdos, uniones o alianzas que modifican el estado de una empresa. Control de costos. Se refiere a la presión de contener y reducir gastos. Consumismo. Se refiere a la necesidad de reaccionar a la demanda y seleccionar a sus consumidores. Crisis educativa. Es la necesidad de trabajar con empleados quienes cuentan con un desintegrado sistema educacional. Ambientalismo. Es la necesidad para reaccionar a los cambios del medio, así como el crecimiento que éste genera. Calidad. Se refiere al mejoramiento del producto final. Globalización. Se refiere a la necesidad de tener mayor cobertura. Regularizaciones. Se refiere a cambios dentro del ambiente, provocados por acciones gubernamentales, por ejemplo, las leyes y los impuestos. ¿Cuáles son los elementos para identificar posibles proyectos? Problema con algún elemento actual. Esto se refiere a errores, ineficiencias o retardos, deseos de algún incremento, reducción de gastos. Deseos de explotar nuevas necesidades. Esto se refiere a nuevos mercados, nueva producción, más formas de obtener ventas competitivas. Incremento de la competencia. Nuevas características en los competidores, mejoras de un servicio o un producto. Hacer más efectivo el uso de la información, nueva información, mejor aprovechamiento, mejores decisiones. Crecimiento organizacional. Crecimiento en las empresas, más necesidades. Unión o adquisición corporativa. Consolidación de sistemas y procesos, requerimientos. Cambios en el ambiente o en el mercado. Esto se refiere a clientes, proveedores o leyes de regularizaciones. ¿Cuáles son los métodos y etapas del desarrollo de proyectos? Para lo cual debemos analizar primeramente cuáles son los métodos para analizar necesidades. Análisis creativo. Esto involucra la investigación de nuevas alternativas para solucionar los problemas actuales. Se identifican métodos innovativos para resolverlo. Análisis crítico. Significa tener una actitud escéptica y dudosa. Requiere cuestionamientos para establecer cuándo los elementos deben significar más eficiencia y más efectividad. Se consideran dos pasos. Ir más allá de la automatización de sistemas y cuestionar establecimientos y sumisiones. Etapas del desarrollo de proyectos. Detección de necesidades. Consiste en determinar que algún elemento no cumpla ya con los objetivos o metas, o bien se requiere de uno existente de acuerdo al nivel de importancia que manifieste la necesidad. Definición del problema. Consiste en delimitar las fronteras y el alcance de las necesidades que se desean atender y sobre las cuales existen posibilidades de definir un proyecto. Definición de factibilidad. Consiste en definir el nivel de factibilidad para conseguir la solución de las necesidades. Planeación del proyecto. Consiste en explicar cómo será la delimitación del proyecto, justificando el planteamiento de los objetivos desarrollados inicialmente. En esta etapa se definen los niveles o etapas del desarrollo del proyecto, además de las técnicas y el control que esto llevará a cabo. Elaboración del proyecto.
Consiste en definir el diseño, la elaboración de módulos y la integración de todos los elementos. Se deben de dar a conocer en esta etapa todos los distintos tipos de pruebas y técnicas de análisis de resultados para determinar una posible evaluación al final de los proyectos. Documentación. Consiste en explicar cómo están impuestos los manuales técnicos y de usuario del proyecto. Siguiente, creatividad e innovación. Una vez que se han detectado los posibles problemas existentes en una empresa o organización, debemos de definir las áreas sobre las cuales será planteada la solución para los requerimientos. Esta solución debe de estar delimitada de acuerdo a los parámetros que proporcionan los problemas y no abarcar más allá de los que indica una posible solución. Esta etapa contempla 7 pasos que permitirán definir adecuadamente los alcances y fronteras de un proyecto. En estos pasos se permite establecer una guía de operación en el desarrollo del proyecto. Los pasos son los siguientes. Determinar el alcance y los objetivos. Crear una visión. Adoptar una metodología en la planeación. Organizar y definir los recursos necesarios. Definir el equipo de trabajo. Preparar un plan de trabajo. Y obtener o confirmar los requerimientos de acuerdo al plan desarrollado. Técnicas de reto de ideas y de análisis de errores. Esto se refiere a técnicas de reto de ideas. Una técnica creada con la finalidad de ayudar a definir alternativas de solución para algunos problemas. El procedimiento recomendado es el siguiente. Primeramente, explorar el problema. Hacernos preguntas sobre de cómo elaborar o qué objetivos se cumplen, qué factores intervienen en el funcionamiento, cómo opera, es útil, es funcional y cómo debería de ser. 2. Seleccionar una situación y retarla. 3. Contestar a las siguientes preguntas. ¿Por qué es así? ¿Puede de ser de otra manera? ¿Qué opciones se tienen para generar una manera diferente de ver el asunto? Y por último, seguir alternativas de solución. Segundo, técnicas de reto de errores. Es otro tipo de procedimiento que ayudan a detectar deficiencias en una idea, situación o concepto. La manera de utilizar esta técnica es siguiendo los pasos que se mencionan a continuación. Primeramente, definir el problema, idea, situación o concepto. Identificar posibles errores. Pensar la manera de corregirlos. Analizar las alternativas de corrección y sugerir las que sean factibles. Estrategias para el desarrollo de inventivas. Primeramente debemos definir el problema. 1. Determinar metas y objetivos. Esto se refiere a definir el alcance del problema, evaluar características favorables y desfavorables. 2. Crear una visión inicial. Revisar, recopilar, leer todas las fuentes de información de la empresa. 3. Adoptar una metodología. Formular y estar de acuerdo con los principios esenciales y los requerimientos de una metodología. 4. Disponer de los recursos suficientes. Esto se refiere a experiencia, material físico, material tangible, documentación, recursos humanos y recursos financieros. 5. Crear un equipo de trabajo. Es uno de los pasos más importantes del proceso de planeación. Debe existir acuerdo en la selección de las herramientas y metodología para evitar ineficiencia que impide al equipo de trabajo progresar y concebir el objetivo de desarrollo. Sexto, crear o preparar un plan de trabajo. El plan de trabajo se refiere a la calendarización y planeación de todas las actividades que deben realizar los miembros del equipo para llevar a cabo el proyecto. Y como último, debemos confirmar las obligaciones o responsabilidades. El proyecto diseñado es una idea tangible que resulta en un plan.
Sin embargo, es necesario que las actividades que compongan a este plan tengan la aprobación y los niveles superiores. Por ejemplo, cuando se trata de un proyecto tecnológico. Determinación de factibilidad. Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. La factibilidad se apoya en tres aspectos básicos: el operativo, el técnico y el económico. Tipos de factibilidad. Factibilidad técnica. Esto se refiere a la mejora del sistema actual. Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades. Factibilidad económica. Se refiere al tiempo del analista, costo de estudio, costo del tiempo del personal, costo del tiempo, costo del desarrollo y adquisición. Factibilidad operativa. Operación garantizada. Planeación y control de procesos. Esta etapa se refiere a todas aquellas actividades necesarias para organizar y ordenar adecuadamente un proyecto. Implica que cada una de las tareas o actividades que componen un proyecto deben estar muy bien definidas con el fin de identificar y conocer todos los aspectos y elementos más importantes, y a su vez poder aplicar buenos métodos de control que permitan llevar a cabo el proyecto de la mejor manera. Los pasos que se contemplan en esta etapa son: desglosar actividades generales, analizar y profundizar cada actividad en subactividades, conocer a detalle de cada subactividad, aplicar elementos de control para cada actividad y subactividad, identificar formas de evaluarlas y, por último, consolidar y fortalecer cada actividad. Manual técnico y del usuario. La documentación de un proyecto debe contar con las siguientes características: lenguaje claro y de acuerdo al nivel aplicado, gerencial, técnico y usuario. Los documentos que componen una adecuada documentación de un proyecto deben ser los siguientes. Carpeta profesional. Consiste en un documento que detalla todos los aspectos relacionados con el proyecto e identifica todas las bases y orígenes sobre las que nace el proyecto, además que especifica los pasos necesarios, los recursos y aplicaciones que un proyecto necesita. Carpeta gerencial o resumen ejecutivo. Este documento va dirigido hacia las personas de más alto nivel de la empresa o hacia aquellos de las que depende la decisión implementar o no el proyecto. Carpeta técnica. Este documento contiene toda la información sobre los recursos utilizados por el proyecto. Llevan una descripción muy bien detallada sobre las características físicas y técnicas de cada elemento. Y carpeta económica. Este documento contiene información relacionada con aspectos económicos y de factibilidad de proyecto. Su objetivo principal es describir todos aquellos costos relacionados con el desarrollo e implantación del proyecto, ayudar a la empresa a establecer marcos de referencia y evaluar más fácilmente los alcances y disponibilidad para llevar a cabo el proyecto.